Hola a todos, en este video vamos a empezar a hablar de las integrales de superficie, que ya representan un avance bastante grande, puesto que nosotros veníamos trabajando sobre líneas rectas, ¿sí? E integrales normales. Después logramos el cambio a la integral de línea, ¿sí? En la que logramos movernos sobre una trayectoria curva. Ahora nuestro avance va a ser visto de la siguiente manera. Venimos integrando sobre regiones planas, ¿sí? Sobre áreas de este tipo. Ahora vamos a poder, ¿sí?, mover la integral, ¿sí?, o integrar sobre superficies curvadas, ¿sí?, sobre lo que es el concepto general de superficie. ¿Sí? Esa es la variación que vamos a lograr acá. Entonces, en términos generales, las integrales de superficie pues son integrales dobles, donde no se habla de un diferencial de área, sino un diferencial de superficie. Entonces dice, sea f una función de tres variables, x, y, z, definida en una región del espacio que contiene una superficie S. Entonces la integral de superficie f de f sobre S es. ¿Sí? Recordemos que las integrales, ya sean dobles, triples, ¿sí?, en el fondo lo que representan es una acumulación, ¿sí? Entonces que se pueden aproximar por rectángulos, por cubos, por algo, ¿sí? Pero es una aproximación a una sumatura. Entonces vamos a empezar con los casos. Entonces, primero que vamos a manejar es cuando la superficie está dada por, y entonces vamos a decir que es un z que depende de x y y. O sea, cuando la superficie es como la más común que nosotros hemos visto. Tiene una función z que depende de x y y. Entonces, cuando es ese caso, la integral de superficie, que es una integral doble sobre la superficie de f, x, y, z, ¿sí?, por un diferencial de superficie, lo que se hace es que se reemplaza, ¿sí?, entonces el valor de z, y entonces ya no nos movemos sobre la superficie. O sea, realmente la integral ya no la vamos a hacer sobre la superficie, sino que la vamos a hacer sobre una región plana, sí, que depende de x y y, que es como la proyección de la superficie sobre el plano xy. Y en la función quitamos la z también. Entonces, en vez de colocar la z, colocamos su equivalencia, que es el g de x, y. Por el diferencial de superficie. Entonces, el diferencial de superficie, ¿sí?, recordemos de las clases anteriores, es la raíz de 1 más z derivado respecto a x, o sea, g de x, que depende de x y y, al cuadrado, más el z derivado respecto a y, al cuadrado, ¿sí? Todo eso multiplicado por el diferencial de área, ¿sí?, que es el de x de y, ¿sí?, o de y de x, dependiendo pues del caso. Entonces todo esto multiplicado por el diferencial de área, ¿sí?, que va a depender de qué tipo de región estemos hablando ya en la figura plana, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos ahí? Entonces, estábamos acá, teníamos una figura como esta, ¿sí?, terreno acá curvado, esta era la superficie, ¿sí? Ella refleja acá en el piso una región plana. Entonces acá tendríamos una región plana, ¿sí? Pues esta es la región R, ¿sí? Acá lo que hacemos es descontar la variable z para trabajar solo en el plano de x y y. Entonces, de forma similar, vamos a tener el resto de casos cuando la superficie ya no está definida para z, sino para y o para x. Entonces vamos a tener el siguiente caso. Entonces, cuando la superficie está por y igual a g de x, z.
Entonces la integral doble de S f de x, y, z respecto a S es igual a la integral doble. Entonces ahora sobre la región R, y lo que hacemos es reemplazar los valores de Y. Entonces esto sería un X. Entonces en vez de Y colocaríamos una función que depende de X y de Z, Z. ¿Sí? Por el diferencial de superficie, que sería la raíz, ¿sí? Y esta vez sería 1 más el g de x al cuadrado más el g de z. Aquí me disculpan, acá esto es depende de x y z, más el diferencial de área, que en este caso el diferencial de área hace referencia a un dx de z o un dz de x, ¿sí? O sea, en este caso, en el primero, esto era un dx de y o de x. En este caso, estamos hablando de un dx de z o un dz de x. ¿Sí? Entonces ahora pasamos al otro caso, que sería cuando la superficie está dada por un x que es igual a g de xy. Entonces cuando es un x que depende de, ¿cómo va a depender de xy? Que depende de yz, ¿sí? Lo que se hace es que la integral de línea, la integral de superficie, que tiene x, y, z, diferencial de superficie, se transforma en una integral sobre una región, ¿sí? Esa región ahora va a estar en el plano YZ, ¿sí? Y entonces la función ya no tiene x, simplemente se coloca lo que representa la x, o sea, que depende de y depende de z, y, z. Y el diferencial de superficie se coloca en función de y de z, lo que como 1 más el g de y, que depende de y de z, al cuadrado más el g de z, que depende de y de z al cuadrado, por un diferencial de área. Esta vez cuando hablamos del diferencial de área, como estamos en el plano YZ, nos referimos a un dy de z o un dz de y. Vamos a colocar algunos ejemplos. ¿Sí? Si yo quiero calcular la masa de una superficie, o sea, la masa de lo que pese un cascarón, ¿sí? Que tenga una forma dada con un pedazo de esfera, un cascarón de paraboloide. Entonces, masa de una superficie entonces sería el diferencial de área superficial multiplicado por un área, por una densidad de área, una densidad superficial que depende de x, y, z. El ejemplo dice, un embudo tiene la forma de la porción de cono x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado
que está entre los planos z igual a 1 y z igual a 4, si la densidad superficial en cualquier punto x, y, z de la superficie es, entonces, ρ igual a 10 menos z, o sea que depende solo de la altura, kilogramo por metro cuadrado, obtenga la masa del embudo. Obtenga entonces al cortarla, z igual a 1, vamos a tener esa superficie. Entonces cuando hablamos de proyectar, ¿sí?, esto en el piso lo que se va a ver es desde por acá, vamos a colocarlo en rosado, un pedacito hueco, ¿sí?, el resto va a ser macizo. ¿Sí? El área de integración sería, entonces vamos a dibujar en el plano XY. XY. Para el caso de la figura, para z igual a 1, un círculo de radio, para z igual a 4, pues un círculo de radio 4. Pues nos quedan los siguientes para la región de integración. Entonces, para el z de 1 tenemos el radio de 1, ¿sí?, para el z de 4 el radio de 4. Entonces, vamos a ir desde un radio de 1 a un radio de 4. Entonces, como decíamos,
Entonces, esa sería la región de integración. Entonces, de los otros datos que dan, pues dan la densidad, dicen que es 10 menos z. Y empezaríamos a trabajar. Entonces nos quedaría masa, que es igual a la integral sobre la superficie del cono, la superficie del cono, que es ρ por el diferencial de superficie, que nos quedaría integral sobre la superficie de 10 menos z, ¿sí?, por el diferencial de superficie. Entonces, ese diferencial de superficie, como lo estamos trabajando con z despejada, ¿sí?, vamos a imaginarnos que nuestra función z es, entonces, de la ecuación del cono, despejamos z. Entonces tenemos x, la ecuación dice z cuadrado, bueno, coloquemos en azul como estaba, entonces z al cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado, entonces z, esa es mi función, soy del tipo 1, entonces necesito el z de x, o sea, esta es mi función, esta es mi g de xy. Entonces necesitaríamos el g de x, que sería x sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado, y el g de y, que sería y sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces cuando plantean acá, ya sobre la región, entonces masa es la integral doble, ahora sobre la región del plano XY, ya sobre esta región de integración, sería 10 menos z, pero resulta que z es la raíz de x cuadrado más y cuadrado, que multiplica el diferencial de superficie, que es la raíz de 1 más el g de x, que sería x sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado, todo al cuadrado, más el y sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado al cuadrado por el diferencial de área. Entonces nos quedaría que, simplificando, fíjense que acá nos quedaría x cuadrado más y cuadrado más x cuadrado más y cuadrado. Entonces tendríamos, simplificando, que la masa es igual a la integral sobre la región, ¿sí?, del 10 menos raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿sí?, y acá simplemente nos queda un raíz de 2, ¿sí?, por el diferencial de área, ¿sí? En ese punto, pues, como la región de integración en el plano XY se ve con una región de disco, ¿sí?, como de arandela, es más fácil pasarnos a polares para hacer el desarrollo. Entonces acá mejor nos pasamos a polares, la parte polar, para que la integración sea corta. Entonces en polares, de 1 a 4, de 0 a 2pi. Entonces en polares, lo que haríamos sería masa es la integral doble, que iría de 0 a 2pi, de 1 a 4. ¿Sí? Entonces, qué pena, la densidad era 10 menos z. Esto es 10 menos z, 10 menos z. Acá tengo que escribir 10 menos z. Entonces sería 10 menos. Entonces en polares eso sería r, ¿sí?, raíz de 2, y el diferencial de área es r de r de teta. Entonces nos quedaría como si fuese raíz de 2 de 0 a 2pi. Entonces, de 1 a 4, la integral
de 10r menos r cuadrado de r de teta. Entonces las integrales nos darían masa es igual a raíz de 2, integral de 0 a 2pi. Entonces la de 10r sería 5r cuadrado menos el valor de r al cubo sobre 3 evaluado de 1 a 4 por 1 de teta. Reemplazando tendríamos que la masa es raíz de 2 de 0 a 2pi. Entonces al evaluar en el valor de 4 nos quedaría 4 por 4 16 por 5 80 menos 4 por 4 16 por 4 64 sobre 3. Todo esto menos, entonces 5 menos 1/3 respecto a teta. Entonces operando nos quedaría estos dos dan 80 menos 5 75, ¿sí? Y menos 64 menos más 1 da menos 63 sobre 3 sería menos 21. Entonces tendríamos que esto es raíz de 2 integral de 0 a 2pi de 75 menos 21 serían 54. Entonces 4 de teta. O sea que nos queda que la masa es igual a raíz de 2 50 por 54 por 2pi, o sea que nos queda 108 raíz de 2 pi, y las unidades van a ser kilogramos, ¿sí? Debido a la densidad que nos estaban dando. Pues que supusimos que estábamos trabajando en unidades que eran dimensionalmente consistentes. Ahora vamos a hacer integrales de superficie, pero en paramétricas. Lo único que cambia es cómo reescribimos el diferencial de superficie. Entonces ahora vamos con integrales de superficie, pero estas están en paramétricas. Entonces vamos a tener la superficie en la forma vectorial, o sea, R de U, V igual a X, que depende de V en Y, más Y, que depende de V en J, más Z, que depende de V en K. ¿Sí? Entonces, donde U y V varían sobre la región R. Entonces esta vez cuando hablamos R no se refiere a la región en el plano XY, sino en el plano UV del parámetro. En el plano UV y sea f de x, y, z continua sobre la superficie. Entonces, lo que se hace es que la integral que teníamos, la integral que veníamos manejando como integral doble sobre la superficie, f de x, y, z por el diferencial de superficie, se transforma en. Entonces, la integral ya no se hace sobre la superficie, la superficie del dibujo en el plano x, y, z, ¿sí?
en el plano no, en el sistema de coordenadas x, y, z, ¿sí? Pasamos a integrar sobre R, solo que esta región está en el plano UV. Esto estaba en el sistema de coordenadas tridimensional. ¿Sí? Yo hacía referencia a la superficie. Esto está sobre un plano. Y entonces la función se reemplaza la x, la y y la z por sus equivalencias de la función vectorial. O sea, en vez de x se escribe el x en función de u y v. En vez de y, el y en función de u y v. Y en vez de z, el z en función de u y v. Y el diferencial de superficie pues se coloca en la forma que vimos anteriormente. Se coloca como la magnitud de la derivada de r respecto a u cruz la derivada de r respecto a v, ¿sí? Por el diferencial de uv, ¿sí? Que es de uv de u de v o de v de u, dependiendo del caso. Vamos a utilizar ese concepto para calcular. Entonces, área de un toroide o un toro. Entonces, la ecuación que manejamos para un toroide es R de UV igual a más B coseno de V, todo que multiplica al coseno de U, N más A más B coseno de V, el mismo, pero ahora multiplicado por el seno de U en J, más B seno de V en K. ¿Sí? ¿Sí? Donde, para que sea un toroide y no una superficie invertida, la A debe ser mayor a la B. La U se está tomando de 0 hasta 2pi y la V lo mismo, de 0 hasta 2pi. Entonces vamos a colocar acá un par de ejemplos de lo que es un toroide. Es como tener una dona. Entonces, como la condición es que A debe ser mayor a B, en este dibujo aparece un toroide, ¿sí? Hecho utilizando una A de 7 y una B de 3. ¿Sí? Entonces note que ese valor de ¿sí? Entonces noten que estos valores de A y de B están relacionados, ¿sí? Con los valores de el radio de esta sección, ¿sí? Y el radio, ¿sí? En esta dirección. Entonces, ese es el toroide, ¿sí? Cuando se dibuja completo. En esta parte pues se dibujó no el ángulo de 0 a 2pi, sino de 0 a pi. En esta parte no se dibujó la parte negativa de z, ¿sí? Solo la parte positiva. Entonces, para graficar absolutamente todo hay que trabajar de 0 a 2pi y de 0 a 2pi. Entonces vamos a empezar a trabajar. Entonces, para calcular esa integral de superficie, digamos que lo principal es como centrarse en lograr el diferencial de superficie, o sea, en hacer el producto cruz de las derivadas parciales. Entonces vamos a empezar con esas derivadas parciales. Entonces, por facilidad,
las vamos a volver a escribir ahí abajo para poder hacer las derivadas parciales. Entonces tomamos la expresión, copiar, y empezamos. Entonces necesitaríamos el dr de u, que sería, entonces la primera parte es una constante, ¿sí? Y simplemente en vez de coseno de u menos seno de u, sería menos seno de u que multiplica a más b coseno de v, esto en la dirección y. En esta parte sería la derivada del seno es coseno, entonces sería más, entonces coseno de u que multiplica de nuevo a más b coseno de v en j. ¿Sí? Y acá, como no hay u, es la derivada de una constante que sería 0. Listo. Ahora la derivada de r respecto a v. Entonces nos quedaría la derivada de b coseno de v sería menos b seno de v por el coseno de u, que es una constante. Entonces de nuevo, es menos b seno de v por el seno de u, que es una constante, más b coseno de v en k. Entonces con eso vamos a armar el producto cruz. Entonces determina. Entonces derivada de r respecto a u cruz derivada de r respecto a v igual a. Entonces tendríamos. Entonces n en j y en k. Entonces el primero fue menos seno de u que multiplica a más b coseno de v. El siguiente era coseno de u positivo que multiplica a más b coseno de v. Siguiente era 0. Siguiente, entonces, menos b seno de v por el coseno de u. Menos b seno de v por el seno de u. Y acá sería b coseno de v. Entonces ahora lo que hacemos es desarrollar. Para desarrollar podemos sacarle factor común, ¿sí?, al determinante antes de empezar, ¿sí?, para que sea un poco más fácil. Entonces derivada de r respecto a u cruz entonces a más b coseno de b, factor común del segundo renglón. Entonces nos quedaría i j y k. Entonces menos seno
de U. 0. Entonces, menos B seno de B coseno de U. Eso lo solucionan después. Menos B seno de B seno de U, B coseno de B. Entonces ahora desarrollamos. Entonces sería dr de U cruz dr de B equivale a más B coseno de B. Todo que multiplique, esto es todo multiplicando a en I, nos quedaría B coseno de U coseno de B. B coseno de U coseno de B menos 0. Sería menos J, que sería menos seno de U menos B seno de U coseno de B menos 0 más K, que sería positivo B seno cuadrado de U por el seno de B. Entonces menos de la fórmula ya más B coseno cuadrado de U por el seno de B. Entonces nos quedaría igual a más B coseno de V, todo que multiplica a. Entonces nos quedaría, se puede sacar factor común el valor de B. Entonces sacamos factor común el valor de B. Entonces en I tendríamos coseno de U coseno de V. En J también es positivo, entonces sería seno de U coseno de V. ¿Sí? Y en K, fíjense que tenemos el seno de B como factor de seno cuadrado más coseno cuadrado. Entonces simplemente sería más seno de V en K. Y cerramos. Y cuando saquemos la magnitud de R de U cruz de R de B, sería entonces, A más B coseno de B que multiplica la B, ¿sí?, por la raíz, entonces, de, entonces coseno cuadrado de U coseno cuadrado de B más seno cuadrado de U coseno cuadrado de B más seno cuadrado de B. Entonces, de estos queda coseno cuadrado de B y de estos dos quedaría 1. Que eso lo solucionan después, por favor no hablen acá. Entonces nos quedaría que la magnitud de R de U de R de B es igual a más B coseno de B que multiplica B que multiplica 1. Entonces nos queda solo esa expresión. Entonces cuando calculamos el área superficial
sería la integral, ¿sí? Como es simplemente área, esta función que se escribe como f de x, y, z por el diferencial de superficie, pues no iría. Esto simplemente es 1, ¿no? Solo se trabaja con el diferencial de superficie. Si fuese masa, eso sería una densidad. Entonces, lo que hacemos es sobre la región, ¿sí? Entonces, el producto cruz, la magnitud del producto cruz fue b a más b coseno de b, ¿sí? Por el du de b. ¿Sí? Y recuerden que se va a trabajar de 0 a 2pi, de 0 a 2pi. Entonces sería el área superficial es b factor de la integral de 0 a 2pi, de 0 a 2pi, de a más b coseno de b por db por du. Eso sería, entonces cuando se hace respecto a b, nos quedaría b integral de 0 a 2pi. La otra sería AV más, entonces, b seno de v de 0 a 2pi por el du. Entonces sería que el área superficial es b que multiplica la integral de 0 a 2pi de. Entonces al evaluarlo, el v en 2pi sería 2a pi 2pi a más, entonces seno de 2pi sería 0 menos 0, entonces sería 2pi a por el du. Entonces nos quedaría b por 2pi a por la integral de 0 a 2pi du. Entonces nos quedaría, entonces 2pi por 2pi sería 4pi cuadrado, 4pi cuadrado por a por b. Y esa sería el área superficial de un toroide. Entonces, ya para comentario, aun cuando tenemos esta ecuación, que es la ecuación del toroide, si se llega a dar el caso en el que a sea menor a b, ya no es un toroide, ¿sí? Entonces, cuando ya no es un toroide, queda una figura que se invierte en ella misma. Entonces voy a mostrarles más o menos uno de esos casos. Entonces, este ya es el dibujo de una superficie que se hizo colocando la, esta vez invertido, esta vez la A es 3 y la B es 7, entonces están al revés, la A es más pequeña, entonces, al ser más pequeña da una figura que es como una mandarina, pero que tiene por dentro otra superficie, y tiene otra más pequeñita. Entonces esos serían los diversos dibujos, ¿sí? De cómo se vería. Entonces si pueden, revísenlo para ver qué tanto cambia y analizar cómo irían los límites de integración.